Dios les bendiga en esta hora, amigos y hermanos en Cristo Jesús, y gracias por mirar nuestro canal. Llegamos a ustedes con el propósito de llevarles la escuela dominical y así poder aprender juntos la palabra de Dios. El tema que traemos ahora se llama el carácter piadoso del nuevo hombre. El carácter piadoso del nuevo hombre, y habla de la devoción o de nuestra manera de vivir delante de Dios. Nuestra cita bíblica va a estar basada en Efesios 4, 17 al 29. Le vamos a dar hasta donde nos llegue el tiempo. Pensamiento central: la vida cristiana se asemeja a un nuevo vestir, donde la pasada manera de vivir es quitada y el creyente se viste de un nuevo andar a través de la fe que es en Cristo Jesús. El texto áureo que tenemos es: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo y por tu palabra que nos has dejado, Padre Celestial. No tenemos con qué pagarte, solamente te pido, Señor, que podamos aprender y aguardar el consejo en nuestra vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy en nuestros días, hermanos, hay muchos lugares o muchas organizaciones donde hablan teología o hablan de Dios o hablan de la palabra de Dios, pero en muchos lugares no hablan acerca del discipulado, no hablan acerca de andar del creyente, o sea, se olvidan de marcar la conducta del creyente. Y en esas organizaciones, muchas de esas, está la de los movimientos como la superfe, la superprosperidad, la confesión positiva, y podíamos mencionarles bastantes, los cuales, verdad, muchas de esas organizaciones agarran un texto para hacer sacar ciertas doctrinas fuera de la palabra de Dios, pero cuando pasa eso, se olvidan de decirle al oyente o al creyente que está escuchando la palabra de Dios, se olvidan de decirles que se debe de vivir una vida santa delante de Dios. Pero nosotros, ¿verdad? Nosotros sabemos que las Sagradas Escrituras nos marcan los límites de la pureza y santidad que son propios de Dios y que son propios del Hijo de Dios, que son propios del creyente, del que sigue al Señor Jesucristo. La Biblia nos deja bien claro a nosotros esas pautas, esos puntos, los cuales debemos nosotros de escudriñar y de aguardar en nuestro corazón. Y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Encontramos que la vida cristiana no es libertinaje. O sea, la vida cristiana no se trata de vivir una vida como se nos dé la gana. Realmente tiene que ver con la transformación que el Espíritu Santo hace en el pecador arrepentido. O sea, por eso le digo que hay muchas organizaciones que no hablan de eso, no hablan de la transformación, no hablan de la conducta del creyente, no hablan de su caminar. Y por eso, ¿verdad? Por eso que esperamos que el nuevo creyente, o se espera que el nuevo creyente, aún la gente de afuera, espera que demos frutos, espera que haya cambio en nosotros y que vivamos acorde a Dios o a la ley que Dios ha dejado conforme a los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a comenzar con el primer versículo de nuestra lección, que se encuentra en Efesios 4, 17, ¿verdad? Y es un hermoso texto. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente.
Pablo habla a los gentiles que se habían convertido al Señor Jesucristo, pero no nomás les hace un llamado piadoso en el Señor, no nomás les está haciendo un llamado, sino se los requiere en el Señor. O sea, quiere que los hermanos entiendan y obedezcan lo que Él les dice. Por eso le dice en el Señor, todos los que han creído en el Señor Jesucristo, todos los que se han apartado para Él. O sea, ustedes ya no son cualquier persona, ustedes ya son santos, ¿verdad? Ya pertenecen a Cristo. Y lo que Pablo va a hacer ver en este pasaje bíblico es que los creyentes nacidos de nuevo somos el cuerpo de Cristo y que Él es nuestra cabeza, debemos de seguirlo a Él y debemos de entender realmente que en Cristo, así como les está hablando a los gentiles, que en Cristo ya no se deberían de comportar como los demás gentiles, sino comportarse como Cristo, ¿verdad?, les había enseñado. Y cuando los hijos de Dios, de Dios realmente entienden que están en Cristo, o sea, cuando entendemos que estamos en Cristo verdaderamente, también podemos entender que la vida en el Señor la debemos de caminar acorde a la palabra de Dios, no acorde a mis deseos, sino acorde a la palabra de Dios. Y en el versículo 17 vemos, ¿verdad?, cómo Pablo les marca un límite de tiempo, o sea, les marca un ya. Les dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. O sea, ya hay un tiempo, o sea, ya. Y ese ya es importante para nosotros. Era importante para los gentiles de aquel entonces, que habían aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, y es importante para nosotros. Ese ya es ahora. O sea, de aquí en adelante ya no andéis como los demás gentiles. Aquí ya no se deberían de comportar como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿verdad? Y cuando Pablo les dice, ¿verdad?, que a la vanidad de su mente, ¿verdad?, pues es algo vano, algo que viven conforme a la vanidad de su mente, porque su mente de los gentiles de aquel entonces estaba puesta terrenalmente, estaba puesta en las riquezas, en los deseos, en agradarse a sí mismo, y todo eso es vanidad, todo eso es pasajero. Por eso Pablo les dice que ya no andéis como ellos que andan en la vanidad de su mente. O sea, ya no pueden andar como ellos. Y ya no se puede andar como ellos. ¿Por qué? Porque ustedes ya no son iguales a ellos, ya son diferentes, ¿verdad? Y vemos un pasaje bíblico el cual se refiere a un hombre rico, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo lo menciona en Lucas 12, 16 al 21, que dice así, ¿verdad?, que más o menos que él pensaba que todas sus riquezas acumuladas le darían riqueza también o felicidad, pero Dios le dijo, ¿verdad?, que esa noche vendrían a pedir su alma y de quién sería todo lo que había provisto. Y nosotros debemos de cuidarnos de la vanidad, debemos de cuidarnos de esos deseos terrenales. De aquí ya no debemos de andar como los gentiles que tienen su mente en la vanidad. O sea, ya no, o sea, ya. Por eso Pablo les marca un límite, ya no. ¿Por qué? Porque ellos viven en vanidad, pensando en cosas vanas, en cosas que no agradan a Dios. Y eso lo vamos a mirar más adelante, porque los textos que siguen
nos dicen la condición en la que se encontraban los gentiles de aquel entonces, los gentiles que no habían entregado su vida al Señor Jesucristo. Pablo nos va a decir la condición en la que vivía, pero nosotros, ¿verdad? El consejo era para los gentiles de aquel tiempo, que ya no anduvieran como los demás gentiles, y es para nosotros, que ya no debemos de comportarnos como los de afuera, como los que no conocen al Señor Jesucristo. Ya no debemos de comportarnos como ellos, ni poner nuestros deseos, nuestra riqueza, nuestro anhelo, nuestras fuerzas, nuestro corazón en este mundo, porque todo es vanidad debajo del sol. Todo aquí en esta tierra es pasajero, es vano. Lo único que es eterno es la vida eterna que Dios nos da por medio del Señor Jesucristo. Y dice que, versículo 18, en el versículo 18 dice así, dice, andan en la vanidad de su mente. El 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El versículo 18 dice que los impíos, como no han experimentado la renovación del Espíritu Santo, tienen el entendimiento entenebrecido, viven en sombras. Pablo les está diciendo a estos gentiles que ellos viven en la vanidad de su corazón. ¿Por qué? Porque tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Ellos viven en oscuridad, viven en tinieblas, no les ha resplandecido la luz. No ha venido Cristo a su vida a darles luz. Por eso ellos vivían así, en tinieblas, entenebrecidos, en oscuridad. Cuando se vive lejos del Señor Jesucristo, lejos de Dios, no se mira la forma en que vive uno realmente. No se ve lo desagradable que vive uno delante de Dios. Y Pablo le está diciendo a los gentiles que esta era la conducta de los otros gentiles. Por eso le dice, ya no se comporten como ellos. Dice que están ajenos de la vida de Dios, no les importa nada. No quieren saber de Dios, no les importa si existe Dios, no les importa ofender a Dios con su comportamiento. Viven ajenos de la vida de Dios e ignoran lo que Dios tiene para ellos. El versículo 18 también nos dice, ¿verdad? O nos ofrece dos causas por las cuales los gentiles inconversos viven en la vanidad y oscuridad y ajenos a Dios. Y eso viven en la oscuridad, viven en la vanidad de su pensamiento, de su corazón. Eso viene porque por la ignorancia que en ellos hay y la dureza de corazón. Y la ignorancia es porque ignoraban la palabra de Dios. Ignoraban las escrituras. Y es muy peligroso que el ser humano ignore la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el instructivo para el ser humano. La palabra de Dios dice cómo debemos de acercarnos a Dios. La Biblia nos dice dónde se encuentra la salvación. La Biblia nos dice cómo comportarnos delante de Dios. La Biblia nos dice qué hacer en cada situación y poner nuestra fe en Dios. La Biblia nos dice cómo comportarnos aquí en la tierra y agradar a Dios. Por eso es el instructivo para nosotros. E ignorar esta palabra, hermano y amigo, pues no es bueno, es grave ignorarla. Por eso
cuando una persona se entrega su vida a Dios, es importante que haga tiempo para leer la palabra de Dios, que haga tiempo para meditar en ella. Las personas que hemos decidido al Señor Jesucristo, o la iglesia en general, no debemos de olvidar de escudriñar las sagradas escrituras. O sea, debe de haber un hambre en nosotros, de haber un hambre de leer la palabra de Dios, de escudriñarla, y también debemos de tener oídos receptivos para escucharla, para poderla escuchar y poderla entenderla. Y también dice que tenían el entendimiento entenebrecido y vivían en la vanidad de su mente, también por la dureza que hay en sus corazones. O sea, también eso es una causa de vivir lejos de Dios, de vivir vanamente delante de Dios. Y debemos de recordar que la práctica del pecado endurece el corazón. ¿Sí? Cuando el ser humano vive en pecado, se endurece el corazón, se hace como piedra, se hace insensible a las cosas de Dios. Y el escritor a Hebreos advierte a los hermanos que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. O sea, ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Y es que el pecado engaña, el pecado destruye, el pecado destroza y endurece el corazón. Y eso lo vemos en Hebreos 3:13. El versículo 19 nos dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El 19 dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice los cuales. El versículo 19 nos revela que el ser, o les estaba diciendo a los gentiles que los gentiles estaban así. ¿Por qué? Porque ya habían perdido toda sensibilidad espiritual. Ya se habían hecho insensibles a las cosas de Dios. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron. Y cuando la conciencia del ser humano, dice, perdieron toda sensibilidad, pues da a entender que se les quemó el entendimiento, la conciencia. O sea, ya no sienten nada. Cuando eso pasa, el hombre deja de obedecer a la justicia, de obedecer a los mandamientos que Dios nos ha dejado, de obedecer las morales. Cuando eso pasa en el ser humano, cuando se les quema el entendimiento, ya no obedece a su conciencia ni a las leyes que ha dejado Dios. Ya no. Ya se comporta como se le da la gana y donde sea hacen sus cosas. O sea, Pablo está describiendo la condición de los gentiles sin Cristo, les está haciendo ver porque ellos viven una vida vana, y les está dando las razones y algunas de las causas las cuales los llevó a vivir así, ¿verdad? Y vemos que cuando el hombre vive así, pues también se entrega a los deseos lascivios para cometerlos avariciosamente, o sea, con un deseo de quererlos hacer, y cometen toda clase de impureza. Y en Romanos 1:29 aprendemos que las personas podían llegar a testar, o sea, llenas, repletas del pecado. O sea, testadas hasta, podríamos decir que están llenas de mala conducta, sobrepasadas de pecado. O sea, cometen uno, cometen otro, y están atestadas. Pero Dios nos ayude a nosotros y los creyentes, gracias a los que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, pues sabemos que una conducta así es opuesta
es opuesta a los principios de santidad que rigen al nuevo hombre en Cristo. Dice, estos hombres de los cuales se refiere Pablo, o sea, les dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes y se encuentran así por esta y por esta razón. O sea, pero ellos ignoran por la ignorancia que en ellos hay. O sea, nosotros ya no ignoramos. O sea, el que no conoce al Señor Jesucristo tiene endurecido el corazón, vive en tinieblas, con su mente entenebrecida, e ignora muchas cosas, ignora la palabra, ignora lo que Dios quiere de él. Pero nosotros ya no ignoramos las cosas. Ellos viven así porque viven en tinieblas. No han pasado de las tinieblas a la luz. Nosotros ya pasamos de las tinieblas a la luz y ya nos debemos de comportarnos como ellos. El que está en tinieblas no mira sus defectos, no mira su conducta, no mira su mala manera de vivir. ¿Por qué? Porque vive en tinieblas, vive en oscuridad. Pero el que está en Cristo Jesús ya las mira. Ya mira su conducta conforme a la palabra. Ya mira sus errores conforme a las palabras. O sea, ya no puede comportarse como los demás gentiles. Pablo era lo que les estaba diciendo. Ya no se comporten así. Ellos andan así porque viven así, porque viven ajenos de la vida de Dios. Viven en tinieblas. Viven alejados de Dios, pero ustedes ya no. Y nosotros, hoy en nuestros tiempos también, ya no debemos de comportarnos como los demás. Somos hijos de Dios. Ya estamos en la luz. Caminemos y andemos como hijos de luz. Y hay que agradar a nuestro Señor Jesucristo con nuestra manera de ser. Debemos de vivir una vida santa, agradable delante de Dios. Y pues nosotros ya no ignoramos ya. Por eso ya no debemos de comportarnos de esa manera. Y el versículo 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Ya miramos, ¿verdad?, cómo se encontraba la condición del gentil, ¿verdad? Pero aquí dice, ¿verdad?, que el 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, ¿verdad? Y ahí vemos una línea divisoria, porque Pablo le dice, bueno, ellos se encuentran así, porque así viven, pero ustedes ya no. O sea, ustedes no han aprendido esa manera de Cristo. Y la manera que desenfrenada que se vivía antes, no la habían aprendido de Cristo. La mala manera como se comportaban antes no la habían aprendido del Señor Jesucristo. Pero llegando al Señor Jesucristo, ya o deberían de haber aprendido la forma en que Cristo quería que se comportaran y vivieran. Por eso el cristiano o la iglesia debemos de sentarnos a escuchar la palabra de Dios. O sea, debe de haber maestros, ¿verdad?, que enseñen verdaderamente la palabra de Dios, que nos enseñen cómo está escrita, qué es lo que pide, que nos enseñen a vivir en santidad, cómo podemos vivir la vida en santidad agradable delante de Dios.
cuando un maestro, un predicador o alguien nos hable de la palabra de Dios, debe de ir acorde a la palabra de Dios, pero que nos enseñe cómo vivir la palabra de Dios. Hoy en nuestros días vemos que muchos predicadores son muy elocuentes, tienen bonitos mensajes y todo, pero no hablan de santidad, no hablan de vivir rectamente delante de Dios. Y de eso no se trata. Porque nos pueden hablar bonito al oído, nos puede agradar lo que escuchamos, estamos bien. Eso es lo que pasa en muchas organizaciones, como les decía al principio, la iglesia, el Señor dice que la iglesia está bien y Dios les bendiga, nos vemos dentro de 8 días y vuelven dentro de 8 días y Dios les bendiga, están bendecidos. Ay, no, pero nunca les dice de vivir una vida santa y agradable delante de Dios. Por eso es necesario que a los lugares a los que asistimos nos enseñen la palabra de Dios para poder aprender nosotros del Señor Jesucristo, porque es el Señor Jesucristo que nos enseña por medio de su palabra. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de leer la palabra de Dios, de leer lo que está escrito aquí para aprender del Señor Jesucristo, pero los que enseñan la palabra de Dios también juegan un papel importante para la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos son los que están transmitiendo el mensaje, y si no lo transmiten bien, si no lo trazan bien, están afectando a mucha gente. Por eso nosotros debemos de tener cuidado qué es lo que nos están dando de comer espiritualmente, qué pan estamos recibiendo. ¿Estamos recibiendo agradable a nuestro oído o estamos recibiendo realmente la palabra del Señor Jesucristo por medio de su servidor, por medio del predicador, por medio del pastor? O nomás nos están agradando al oído, ¿no? El predicador debe transmitir la palabra bien, para que el oyente reciba la palabra del Señor Jesucristo. Por eso dice que mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. El Señor Jesucristo es el que enseña la verdad. Él es la verdad. Y Él es el que enseña a la iglesia. Y como les digo, Él usa a los maestros, Él usa a las personas para enseñarnos. Pero las personas que enseñan deben de enseñar, de trazar bien la palabra de Dios. De enseñar, ¿verdad? Pues a la iglesia. Y no, pues nosotros no nos olvidemos que la Biblia es la palabra de Dios y, ¿verdad? No podemos hacerla a un lado. Como cristianos, como iglesia, no podemos vivir sin este instructivo. Y Dios bendiga a cada siervo de Dios que traza bien la palabra de Dios, que le dice al pueblo cuando está mal, que le dice al pueblo cuando está pecando, que insta al pueblo a vivir una vida santa, agradable de Él. Dios bendiga a esas personas, ¿verdad? Y la verdad se encuentra en Cristo Jesús y nada más. Él es el Salvador, Él es el Redentor, Él es el que va a venir por su iglesia y es a Él a quien debemos de esperar, es a Él a quien debemos de agradar día a día nosotros, es a Él. Debemos de parecernos a Él, y la conducta del creyente pues se debe de ajustar a la verdad del Señor Jesucristo. Se debe de ajustar conforme al camino que Él ha trazado. La Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Él mismo lo dijo. Y nuestra conducta, nuestro caminar se debe de trazar conforme Él, no conforme nosotros queramos. Y el maestro es lo que debe de transmitir a la iglesia, de trazarnos bien el camino, de trazarnos cómo debemos de caminar,
cómo debemos de andar y cómo debemos de agradar a Dios. No se trata de agradar al oído, se trata de que el mensaje siempre ponga al Señor Jesucristo enfrente. Por eso Él les decía, pues, ¿verdad? No habéis aprendido así de Cristo, y la vida en Cristo es diferente. Cuando se nos enseña bien la palabra de Dios, aprendemos bien del Señor Jesucristo. Pero nosotros hemos de tener nuestra responsabilidad de escudriñar la palabra, ¿verdad? Porque es nuestro deber, es nuestro pan diario. Y el versículo 22, en el versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, el versículo 22 deja bien en claro, ¿verdad?, que los hermanos de Éfeso habían vivido antes en forma desordenada. En cuanto a la vieja pasada manera de vivir, o sea, ya es pasado, ya es viejo, ¿verdad? Despojaos, dice, despojaos, dejar atrás. La palabra despojaos en el original, en el griego original, dice, la palabra es apotisemi, que significa poner lejos, separar y desechar. Si a Pablo le está diciendo a los gentiles, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, desechen, olvídenlo, ya pónganlo en el olvido, dejen su vieja manera de vivir, que está viciado conforme a los deseos del viejo hombre. Y es cierto, ¿verdad?, que antes de conocer a Cristo, no, los gentiles y nosotros pues vivíamos una vida desordenada delante de Dios, ajena de Dios, o sea, nos daba igual lo que hacíamos, ¿verdad? Eso era antes de conocer a Cristo, y vivíamos sin respetar las leyes morales de Dios. Pero ahora ya no. Por eso dice a la vieja manera de vivir. O sea, ahora el viejo hombre representa, ¿verdad?, a todo hombre que está dominado por la naturaleza pecaminosa, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. O sea, el viejo hombre, ya sí, como te comportabas antes, ya no. Y despojarse, ¿verdad?, es pues dejar atrás y abandonar las prácticas del pecado, ¿verdad?, pecaminosas, y se debe de asumir la voluntad de Dios como nuevo hombre en nuestra vida. O sea, debemos de tener bien en claro que en Dios y en Cristo tenemos nueva vida, tenemos nuestra conducta ya no puede ser la misma, ¿verdad? Si las personas o el creyente, ¿verdad?, tiene bien en claro en su mente que ahora es nueva criatura, nueva persona, que ha pasado de las tinieblas a la luz, en verdad se ha renovado su mente, en verdad ha cambiado la manera de pensar. O sea, cuando realmente entendemos eso, que el Señor Jesucristo primeramente nos ha perdonado, nos ha salvado de una condenación eterna, y que ahora somos nueva criatura, cuando realmente lo entendemos, ¿verdad?, realmente se ha renovado nuestra mente, nuestro espíritu.
Y eso nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda para cambiar nuestra manera de vivir, para ya no comportarnos como el viejo hombre. Y la palabra también enseña que, ¿verdad? Pues si nosotros nacemos de nuevo y en Cristo Jesús, tenemos dominio propio. Tenemos dominio propio para creer en el Señor Jesucristo, para obedecerle a Él, y con firmeza podemos vivir una vida victoriosa sobre el pecado. Cuando ¿verdad? Llegamos al camino del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entendemos por medio de su palabra que antes el pecado, es por eso que los gentiles se encontraban en esa situación, una mente oscura, vivían en oscuridad, y una mente con un corazón endurecido en la vanidad de sus mentes. ¿Por qué? Porque eran dominados por el pecado, eran dominados eran dominados por el viejo hombre. Por eso hoy en día la gente se comporta así, porque son dominados por el pecado. No tienen victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque el único que puede dar victoria sobre el pecado es el Señor Jesucristo. Y nosotros, ¿verdad? Conforme la palabra entendemos eso, que podemos vivir en victoria en el Señor Jesucristo. Podemos vivir una vida victoriosa en Él, pero necesitamos tener una vida en comunión con Él. Necesitamos, ¿verdad?, de mantenernos en sintonía con nuestro Salvador. Y dice el 24 dice, el 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de nuestra mente. Y pues como le decía, ¿verdad? Pues cuando entendemos eso, que ya somos nuevas criaturas, pues realmente hemos renovado nuestra mente. Y el 24 dice, vestidos del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El versículo 24 alude a un acto de fe, al mandar al creyente al vestirse del nuevo hombre, criado según Dios, creado según Dios. Por eso nuestra conducta debe ser de acorde a la vida de Cristo, o se debe de asemejar a nuestro Salvador, que se parezca a Él. Nosotros no debemos de vivir o no debemos de querernos parecer al mejor predicador, ni al mejor diácono, ni al mejor cantante cristiano, no. Nuestra mentalidad, nuestro deseo, nuestro anhelo debe de ser parecernos al Señor Jesucristo, ser como Él. ¿Por qué? Porque el ser humano puede fallar, el predicador puede fallar, el cantante puede fallar, los que se dicen profeta hoy en día pueden fallar, pero nuestro Señor Jesucristo no falló y no fallará. Por eso debemos de tener ese deseo, ese anhelo de parecernos a Él, por eso dice, vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Debemos de vestirnos. ¿Y cómo nos vamos a vestir? Por medio de su palabra, por medio de su consejo, por medio del ejemplo que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Nos podemos vestir del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, rectos y perfectos delante de su presencia. ¿Ven? El versículo en Colosenses 3:10 dice que este nuevo hombre se ha renovado hasta el conocimiento pleno. Así que la vida cristiana pues
se debe convertir en un constante crecimiento. O sea, nosotros debemos de estar, ¿verdad?, conscientes de que caminar en el Señor Jesucristo es un aprendizaje, es ir caminando hacia adelante todos los días. O sea, es un crecimiento a diario, ¿verdad?, hasta que el Señor Jesucristo venga. Y así podemos vivir en la justicia y la santidad de la verdad. El versículo 25 nos dice que por lo cual, desechando la mentira, hablar cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El 26, airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, el desechar la mentira pues nos muestra una actitud, ¿verdad?, o algo que el creyente debe de hacer. O sea, de la posición que debemos de tomar respecto a la mentira. Ya no debemos de mentir. Debemos de dejar la mentira a un lado, aunque eso, ¿verdad?, pues nos vaya a traer algún provecho al mentir o quedar bien con algunas personas. Ya no debemos de mentir. Y el 26 nos da a entender que si acaso nos llegamos a enojar, porque nos llegamos a enojar, ¿verdad?, que nos demos a rienda suelta a nuestra ira. No debemos llegar al punto de cometer pecados, porque por eso cuando nos enojemos, dice el 26, dice, airaos pero no pequéis, no se ponga airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Que nuestro enojo no dure mucho, que eso que nos molestó no dure mucho tiempo, porque entre más tiempo dura, más nos está dañando, más estamos maquinando, más estamos pensando en contra de nuestro prójimo. No, pero si dejamos pasar el agravio o el daño que nos hayan hecho, si lo dejamos pasar rápido, menos daño nos hacemos nosotros. El que nos hizo el daño, el que nos hizo quedar mal, el que nos ofendió, nos pegó, el que nos engañó, ¿verdad?, como si nada, y uno acá todo enojado. Pero si dejamos pasar eso rapidito, luego, sin darle mucho tiempo, nos dañamos menos. Entre más tiempo tengamos, ¿verdad?, el enojo en nuestro corazón, más va creciendo ese enojo, más pensamientos malos, más deseos malos contra la persona, o no la queremos ni mirar. Pero si dejamos pasar eso luego, menos daños nos hace, ¿verdad? Y pues hasta ahí lo vamos a dejar. El tiempo ha corrido y como dice este pasaje, ¿verdad?, pues lo que nos da a entender, lo que Pablo le estaba dando a entender a los gentiles que habían aceptado al Señor Jesucristo, que ya el andar de ellos no podría ser el mismo. Ya no debería de ser el mismo, porque, como les dije, ¿verdad?, pues ellos eran personas que habían aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, porque Pablo estaba hablando a gentiles que habían aceptado al Señor Jesucristo, pero estaba haciendo la diferencia, cómo no deberían de comportarse. Estaba diciendo que los gentiles que no conocían al Señor se comportaban así porque vivían en tinieblas, ajenos de la vida de Dios, un corazón endurecido, entenebrecidos, con deseos, ¿verdad?, pues de entregarse al pecado, a cosas inmorales, insensibles, ¿verdad? Pero ustedes ya no se pueden comportar así, ya no deben comportarse así, porque ellos andan así porque ignoraban.
¿Y qué ignoraban? Pues la palabra de Dios. Nosotros ya no la ignoramos. Ya no la ignoramos. Y, y el mejor mensaje que podemos dar nosotros a la gente es nuestra conducta. Se puede dar un buen mensaje con una buena elocuencia. Pero si con nuestra conducta, nuestro ejemplo, no estamos dando o enseñando que realmente amamos a Dios, que realmente somos cristianos, los mensajes que demos de nada sirven. El mejor mensaje que puedes darle a un inconverso, a alguien que no conoce de Cristo, es nuestra manera de vivir. Ya no os comportemos como el que no conoce al Señor Jesucristo. Comportémonos como hijos de luz. Somos hijos de luz. Comportémonos como hijos de luz, no como hijos de tiniebla. Los hijos de tiniebla se comportan como hijos de tiniebla, nosotros no. Antes nos comportábamos así. Antes. Pero hoy ya no. Y Pablo les dice a los gentiles que ya no andéis como los otros gentiles, y nosotros ya no andemos como la gente que no ha entregado su vida al Señor Jesucristo. Dios nos ayude y Dios te bendiga.